Muy buenos días, complacido de estar aquí nuevamente en este paradisíaco lugar, eh, tan paradisíaco que la gente se va a desvelar y a veces no llega temprano. Pero vamos a empezar y aquí cambiamos. Vamos a hablar acerca de cuál es el papel de la radiología intervencionista en la trombosis portal o portomesentérica. Los objetivos de esta charla, en los próximos 20 minutos hablaremos del espectro clínico de la trombosis portomesentérica, cuáles son los métodos de imagen, las técnicas de intervención transvascular y algunos casos ejemplificativos de la radiología intervencionista. El espectro clínico es muy amplio y va desde la fase aguda, que puede ser por la oclusión de la arteria mesentérica, en forma embólica o a través de trombosis. Hay alrededor, se calcula que hay un internamiento por cada 1000 internamientos en general en Estados Unidos, y la incidencia es de 1 por 100,000 personas al año. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes, las 2/3 partes, son detectados tardíamente, actualmente menos por el ultrasonido y la tomografía computada, y es una patología que se presenta en pacientes ya añosos, que sin embargo pues también tienen el problema de comorbilidad, y es muy similar en ambos sexos. Entonces, como mencionaba, el cuadro agudo generalmente es de origen arterial, y la subaguda o crónica generalmente se presenta por datos inespecíficos, como pueden ser el dolor, la distensión abdominal, sepsis o falla multiorgánica. Entonces, la trombosis portomesentérica o de la portal es una patología pues, que es ciertamente infrecuente, pero tiene una alta tasa de morbi-mortalidad y cuadro inespecífico, lo cual, pues, como ya mencioné, puede traer un retraso en el diagnóstico y el tratamiento específico. Es aproximadamente el 10% de los casos de hipertensión portal. Se desconoce la causa que produce esta patología, este síndrome, en un 20%. Y en los niños, pues generalmente tiene relación con alguna intervención a nivel del cordón umbilical, como la encefalitis y algunas causas congénitas. En los adultos se puede asociar a hipertensión portal, a cirrosis y al cáncer hepatocelular hasta en un 40%. Y otras causas que hay que investigar en estos pacientes son alteraciones de la coagulación, infecciones, inflamación abdominal, como la pileflebitis o la flebitis séptica de la vena porta, o patologías con síndromes mieloproliferativos. Entonces, ya mencioné, pueden ser agudas o crónicas. En la crónica, que es el caso de la venosa portal, se diagnostica generalmente ya por otros datos de hipertensión portal, como puede ser la hemorragia secundaria o síntomas inespecíficos, y también puede haber casos en los cuales estos síntomas puedan ser parciales debido a la misma formación de colaterales venosas y que compensan el flujo también por la arteria hepática. Como ya mencioné, los síntomas pueden ser inespecíficos, lo cual retrasa el diagnóstico. Sin embargo, el dolor abdominal es muy desproporcionado a los hallazgos que uno puede encontrar a la exploración abdominal. Sin embargo, cuando ya hay datos de irritación peritoneal, esto ya indica una probable complicación como necrosis o perforación intestinal, lo cual obviamente pues agrava el pronóstico del paciente. Los métodos de imagen pues, han sido muy valiosos para este tipo de patología, y estudios como el ultrasonido o la tomografía computada multicorte nos van a permitir hacer una evaluación adecuada de la anatomía, el tamaño y extensión del trombo, así como los datos de isquemia intestinal, la presencia de colaterales portales o portosistémicas. Hay una graduación de la extensión de la trombosis que va desde la menos agresiva, que únicamente se extiende a la vena porta, pero puede ser tan importante que ya se extienda en forma difusa en las venas esplénica, vena mesentérica inferior o superior, y los cuales pues obviamente son de peor pronóstico. Y aquí en esta radiografía de abdomen pues es lo que podemos ver,
en los pacientes en los cuales pues hay una dilatación importante de las asas de intestino hasta un 43%, puede haber casos de pseudoobstrucción que son frecuentes en la trombosis, el hallazgo de neumatosis intestinal, que es esta imagen que se ve aquí, de una línea en la pared del intestino, y en casos ya pues sumamente graves, que aquí les decimos trombosis cementérica, ¿verdad? Que ya son datos de mortalidad inminente. El Doppler color es un método accesible, pues se encuentra en cualquier lugar, hasta en las salas de emergencia ya hay un ultrasonido. Es un método que es relativamente fácil de utilizar, que nos permite valorar la presencia de trombos, de imágenes ecogénicos dentro de la vena porta, y con el Doppler color, pues la ausencia de esto dentro y del flujo de la sangre a este nivel. Sin embargo, pues hay algunas limitaciones del ultrasonido, pacientes obesos, con gas, como ya vimos en estos pacientes intestinal, las estructuras óseas o un hígado sumamente pequeño. Y aquí podemos ver en este Doppler color la ausencia, ¿verdad? En esta modalidad de Doppler de potencia, y nuevamente la ausencia de color porque el trombo pues prácticamente está ocupando la totalidad. En la tomografía computada multicorte, pues nuevamente vemos la distensión de asas, la neumatosis, que es ahorita vemos en un acercamiento, la existencia de ascitis, la cual pues va a separar la pared y el sitio donde está el contorno del intestino, el edema, porque son cortes axiales, y la presencia de gas dentro de la porta. Aquí podemos ver nuevamente la distinción de asas, el engrosamiento de la pared. Si hubiera ascitis la veríamos fácilmente. Y obviamente con la inyección del medio de contraste vamos a ver la permeabilidad o no de las ramas mesentéricas arteriales o venosas. Aquí se ve, ¿verdad?, el defecto de llenado dentro de la vena mesentérica superior, y en estas reconstrucciones multiplanares pues es muy evidente ver el grado de extensión del trombo, en este caso desde la vena mesentérica superior hasta la vena porta. La vena esplénica también es un defecto de llenado, y nuevamente las reconstrucciones, y vemos que las ramas de la vena mesentérica superior también están ocupadas por trombos. Y esta es pues una tomografía de un caso desafortunado en la cual pues llega tardíamente al hospital, pues ya con gas intraportal, y esto ya indica una necrosis masiva del intestino. En otros casos, en los cuales pues está la existencia de un tumor primario del hígado, en este caso, vemos que ya hay invasión tumoral hacia la vena porta, la cual la rama derecha ya está totalmente ocupada, y esto produce la estasis del flujo y la extensión de este trombo tumoral, además de del trombo sanguíneo hacia la vena porta principal. Aquí vemos. La resonancia magnética pues es un método también ideal porque tiene una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, es un procedimiento menos accesible, es más tardado, y en estos pacientes lo que queremos es realmente velocidad del diagnóstico y un tratamiento oportuno. Aquí vemos completamente la vena porta y nuevamente un tumor en este nivel. Ya hablando de intervención, pues podemos hacer arteriografías, venografías mediante la colocación de un catéter, ¿verdad?, que introdujimos a través de la vena yugular. Lo ponemos en cuña, inyectamos CO2, la cual es muy fácil que pase a través del sinusoide, y en forma retrógrada pintar la vena porta, ¿verdad? Esto es un método accesible, útil en pacientes con insuficiencia renal o alergia al medio de contraste, y que nos permite también pues evaluar las características de la vena porta cuando estamos realizando un TIPS. Como vemos en este caso, ya vemos perfectamente la vena porta, sus ramas, así como la presencia de colaterales. Los hallazgos angiográficos, cuando hacemos la inyección en la arteria, pues tenemos que esperar en la fase tardía, pero podemos ver algunos datos como el flujo arterial lento, la tensión prolongada de la pared intestinal, la falta de opacificación de las venas mesentéricas aún en periodos tardíos, y en ocasiones los defectos de llenado y la circulación venosa colateral. Aquí es una aortografía en la cual pues no vemos la
permeabilidad del tronco celíaco ni de la arteria mesentérica superior. Entonces la etiología, como ya mencionábamos, se logra establecer hasta en un 75-80% de los casos. Hay que ver problemas de la coagulación, síndromes paraneoplásicos, datos inflamatorios intestinales, si son casos postquirúrgicos. En mujeres jóvenes, pues los anticonceptivos pueden causar una trombosis, ¿verdad?, de la vena porta, y se calcula que hasta un 18% de los casos puede ser así. Los estados de hipercoagulabilidad, como la presencia de proteína activada C o S, las mutaciones pueden ser determinadas, aunque en forma muy específica por laboratorio, y obviamente también puede haber falsas negativas. Las manifestaciones clínicas, ya mencionamos, dependen del sitio, ¿verdad?, y de la extensión de la trombosis. Cuando es muy limitada únicamente a la mucosa, las manifestaciones pueden ser inespecíficas como dolor y diarrea. Sin embargo, cuando avanza esta trombosis y ya es transmural, puede haber datos de hemorragia, perforación y peritonitis. Entonces, recordando la etiología primaria, en la cual no se puede establecer un diagnóstico de certeza, también se le ha determinado como de origen no determinado, espontánea o acnogénica, y estos son los procesos asociados, los más frecuentes: cirrosis e hipertensión portal, síndromes de hipercoagulabilidad, trombocitosis, trauma, procesos inflamatorios, cirugía portal, anticonceptivos y la asociación con algún tumor. En la etiopatogenia, el problema es muy diferente al arterial, puesto que va a haber una obstrucción venosa que causa hipertensión, el edema intramural, la acumulación de líquido y la salida de este líquido a la cavidad peritoneal. Esta trombosis representa aproximadamente un 15% y como ya mencionamos, son pacientes añosos. Y esto tiene que ver en relación a la mortalidad, que cuando ya se desarrolla la sepsis, infarto intestinal, el tratamiento, sin tratamiento alguno, es del 100%. Si se van a cirugía, pueden sobrevivir un 20% y la recurrencia puede ser muy alta aún en pacientes que responden. Entonces hay tratamientos desde el médico, y en la parte que me corresponde, la endovascular tiene las ventajas de una menor morbimortalidad, mínima invasión, y tenemos varias vías de acceso, como puede ser la transhepática, la trans-TIPS, transesplénica y la transarterial, mediante estos métodos. Y aquí vemos en la vía de acceso transportal, que es la punción percutánea de la pared lateral. Generalmente nos podemos guiar por ultrasonido, puncionar lo que es una rama de la vena porta y entrar hacia este sistema a través de un TIPS o a través de la punción percutánea del vaso para ingresar a la vena esplénica. Y podemos utilizar diferentes aparatos de trombectomía, no voy a dar muchos detalles, hay diferentes, probablemente de los primeros fue el doctor Amplatz, ¿verdad?, que le denominó pues el clot buster, ¿verdad?, que es un método en el cual pues se fragmenta y se aspira simultáneamente el trombo. Han venido otros, como son estos, y que se han utilizado también en tromboembolia pulmonar. Y lo que sacamos, bueno, son fragmentos de coágulos, ¿verdad?, lo cual pues permite hacer en pequeños estos coágulos y que haya una mayor superficie de contacto para el mecanismo de los trombolíticos, que generalmente pues son estos los que utilizamos. Y aquí nuevamente pues muestro las imágenes de la trombosis extendida a la vena mesentérica superior, sus ramas, el abordaje percutáneo mediante una punción con una aguja delgada de tipo Chiva, calibre 21. Por aquí inyectamos el medio de contraste, vemos que estamos dentro de la porta y ya podemos introducir una guía y un introductor vascular. Generalmente en estos casos hay que meter introductores vasculares gruesos, pueden ser 7 hasta 8 o 9 French, en los cuales pues ya vamos a introducir los diferentes instrumentos para hacer la fragmentación o la aspiración y la colocación de medicamentos. Aquí vemos cómo podemos introducir una guía, meternos hasta diferentes ramas a la vena mesentérica superior, ¿verdad? Aquí muestro cómo utilizamos una
canastilla para la extracción de cálculos biliares, ¿verdad? Que son de nitinol. Tienen una fuerza que abre esta canastilla, no se colapsan y la podemos utilizar girando y fragmentando este trombo y aspirando. Y aquí vemos el proceso, cómo vamos recanalizando la vena. Aquí ya vemos que hay algunos trombos ya más pequeños, está recanalizada parcialmente la vena mesentérica superior, podemos irnos a la vena esplénica, incluso meternos a la vena mesentérica inferior, como en este caso, ¿verdad? Recanalizarla. Y posteriormente podemos dar los trombolíticos o heparinizar a este paciente. Podemos incluso dejar el introductor y hacer una nueva revisión utilizando esta vía 24 horas después. Y posterior al retiro de lo que es el introductor, pues sí, obviamente hay que embolizar el tracto para evitar que sangre este paciente, sobre todo si ya está heparinizado. Los controles, pues podemos ver. Este se hizo 15 días después, un PET-CT solicitado por el internista para ver si no había alguna tumoración en otro sitio que fuera causa de un síndrome paraneoplásico. Y meses después podemos ver que, bueno, nuevamente hubo progresión del trombo, pero dio tiempo a la formación de colaterales, ¿verdad? Y este paciente pues no tuvo que ser sometido a una resección intestinal, que eso pues causa una morbilidad importante para el paciente y una deficiente calidad de vida. Aquí podemos ver las colaterales y cómo hay llenado de esto. Entonces no se repermeabilizó totalmente la vena porta, se volvió a tapar, pero permitió la sobrevida de ese intestino y la formación de colaterales. En este último caso que presento es una paciente compleja, una paciente con cirrosis por virus de hepatitis C, hipertensión portal con ascitis, ¿verdad? Estaba en anasarca. La paciente pues se le sometió a un TIPS, pero primero hubo que hacer una paracentesis para que la paciente tolerara el decúbito, porque tampoco podemos hacer un TIPS sentada, ¿verdad? Las máquinas de hemodinamia no nos permiten eso. Y aquí vemos que ya a través de un TIPS estamos metiendo nuestro introductor y hicimos lo mismo, ¿verdad? Fragmentar este trombo, aspirarlo. Este introductor es de calibre 10 French, son 3 milímetros, lo cual nos permite meter instrumentos grandes. Podemos aspirar y vean la cantidad de coágulos que sacamos. Quedó bastante bien. Este es ya el trayecto del TIPS, ¿verdad? Y 24 horas después la paciente pues ya estaba sentada, estaba consciente. No recuerdo si posteriormente ya fue sometida a un trasplante hepático. En conclusión, podemos decir que la trombosis venosa mesentérica representa hasta un 15% de todos los eventos isquémicos mesentéricos. Probablemente lo más frecuente sean el fenómeno embólico arterial. Esta fue descrita desde hace ya un siglo y medio, casi, o un poco más de un siglo, por estos autores, Warren y Eberhard, que fueron los que mencionaron que pues, no eran diferentes la trombosis arterial y la venosa, ¿verdad? Y el diagnóstico clínico generalmente se hacía en forma tardía, afortunadamente con los métodos de imagen, como el ultrasonido y la tomografía computada, que muchas veces se hace pensando que pudiera tener perdón, una pancreatitis o algún otro evento. Se hace el diagnóstico de la trombosis venosa mesentérica. Y yo creo que con estas medidas podemos evitar también pues, tratamientos quirúrgicos ya tardíos que generalmente representan la resección intestinal. En conclusión, estos pacientes pues hay que vigilarlos, hay que hacerles estudios oportunos, tener a la mano si se cuenta con ellos o si no transferirlos a un centro de tercer nivel para hacer un método invasivo, ya puede ser radiología intervencionista. Pues ya escucharemos las pláticas acerca de lo que se puede hacer endoscópicamente. Y hay diferentes vías, la transhepática transportal a través de un TIPS, la transesplénica o la inyección incluso de trombolíticos a través de la arteria mesentérica superior, mediante la trombolisis, la trombectomía, la fragmentación, la tromboaspiración. Y un par de fotos para los que tengan tiempo. El amanecer en Playa del Carmen, del lado izquierdo,
y un atardecer del otro lado, ¿verdad? En la isla de Cozumel, que les recomiendo que conozcan. Gracias.